6:37, estamos de vuelta aquí en Contacto. Vamos a tratar ahora un tema que es de suma importancia, sobre todo dada la coyuntura que hemos vivido durante este verano, de lluvias intensas, inundaciones, destrucción, damnificados, porque la verdad lo que se nos viene, y ya lo han dicho los expertos cada vez con más frecuencia, es este tipo de fenómenos que nos ponen en jaque a las ciudades, a la infraestructura, etcétera. Y para ello estamos con el presidente de Capeco, con Jorge Zapata, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bienvenido. Gracias, a su disposición. A ver, mucho se habla del planeamiento, ¿no? Y cuando uno analiza las ciudades, por ejemplo en el norte, donde es recurrente que llueva, no con la intensidad que ha llovido este verano, o el 17, o si nos remontamos a más atrás, el 97, pero sí es ciudades que soportan regularmente lluvia, y a veces lluvia bastante intensa, y uno se pregunta cómo una ciudad que está en una zona donde llueve mucho, no se pensó con un drenaje pluvial, por ejemplo, conforme se fue construyendo, y ahora, claro, pensar en eso es una inversión mayúscula porque hay prácticamente que levantar la ciudad completa. Correcto. Para ponerle por debajo el drenaje. Correcto. Es que el gran problema es que nuestras ciudades han crecido sin planificación, ¿no? Hay un estudio de Grade que indica que la expansión urbana del 2000 para adelante, ya no hacia atrás, a que probablemente haya sido peor, del 2000 hacia adelante, el 93% de la expansión urbana, del crecimiento de las ciudades en las 40 principales ciudades del país, ha sido por invasión, ha sido crecimiento informal. Entonces el crecimiento informal pues es aquel que sigue al traficante de suelo, traficante de tierras, que invaden, tizan y luego tiene que venir el Estado a colocar el agua, el saneamiento, las pistas. Y intermedio, autoridades que por ganar votos fueron, digamos, avalando eso a través, por ejemplo, de reconocimiento y titulación, ¿no? Correcto, correcto. Durante los 90 se hizo muchísima titulación, ¿no? Porque, bueno, nos dimos cuenta pues que la ciudad había crecido así sobre la informalidad absolutamente, y en ese momento había mucho menos oferta formal y mucho menos construcción formal de la que hay ahora, ¿no? Pero eso efectivamente debió tener un límite, pero también los políticos, por ganarse réditos, cada vez quieren extender más la titulación y la posibilidad de acceder a... Claro, y eso va muy de la mano de las cifras de autoconstrucción, que no ofrecen ninguna garantía en cuanto a resistencia, por ejemplo, frente a un sismo o ante desastres naturales como los que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un altísimo nivel de autoconstrucción que más o menos va a la par con los niveles de informalidad en el país, 80%, 70 y tantos por ciento, ¿no? Así es, y esa casa autoconstruida no ha sido pues diseñada por un ingeniero, revisada por otro ingeniero para que dé la licencia de construcción, y construida por un ingeniero probablemente no ha habido diseño, no ha habido planos, y la haya construido un maestro de obra, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos donde ya la urbanización y la casa cuenta con agua, servicios básicos, luz, pistas, veredas, el programa Techo Propio tiene una parte interesante que se llama construcción en sitio propio, ¿no? Que se le otorga un bono al dueño de esa casa siempre y cuando cuente con los servicios básicos, cuente con titulación, por supuesto, no esté en zona de riesgo, no esté en zona donde pueda haber algún deslizamiento o alguna cosa que perjudique la casa, pero este bono está pensado para que se demuela la casa y se construya bien desde los cimientos, ¿no? Con planos, con diseño estructural por un ingeniero, ¿no? Y eso es una solución para este tipo de problemas de mucha gente que vive en una vivienda que es muy probablemente ante un sismo de intensidad importante no va a resistir, ¿no? Pero hay otra corriente de opinión que lamentablemente está creciendo, que quiere que sobre la misma casa construida informalmente el Estado apoye para que se crezca hacia arriba, ¿no? Eso
por supuesto que nosotros no lo vemos nada bien. Pero ¿no? si el cimiento mismo no ofrece ninguna garantía, ¿cómo le vas a poner? Exactamente. Dicen que hay que darle un bono de reforzamiento a la vivienda, pero ya un bono de reforzamiento es más fácil rehacer la casa desde los cimientos que reforzarla. Claro, es validar la informalidad, pues finalmente, ¿no? Te termina siendo eso. Así es, porque después terminan pidiendo requisitos especiales, ¿no? Un reglamento especial para ellos, y eso no es admisible, ¿no? Y ahora tampoco se ha tenido, pues, desde el Estado un verdadero y sólido programa de vivienda social, ¿no? Porque tenemos déficit de vivienda, y esto podría trabajarse perfectamente como se ha trabajado el programa Mi Vivienda con el sector privado, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos un déficit, cifras más, cifras menos, porque hay diferentes cálculos, pero digamos que 1,5 millones de viviendas. Pero el problema es que hacemos 60.000 al año, formalmente, ¿no? Entre techo propio ABN y entre Mi Vivienda y lo que no está dentro de programas sociales con crédito hipotecario tradicional. Deberíamos estar haciendo un poco más del doble, deberíamos estar haciendo 150.000 viviendas. Con las 60.000 viviendas que hacemos al año no estamos cerrando brecha, más bien la brecha va a continuar y muy probablemente va a seguir creciendo por el crecimiento vegetativo de las familias, ¿no? Entonces, estos programas que han funcionado, el Fondo Mi Vivienda otorga los subsidios a las familias que no tienen los recursos suficientes para completar el valor de una vivienda. ¿Y esto por qué? ¿Hay desinterés político? Porque finalmente termina siendo incluso un buen negocio. Sí, por supuesto. No sé por qué no se llega a entender, porque además hay una cosa que es muy interesante. En el programa Mi Vivienda, si el Estado pone un sol en bono, un sol en subsidio para la familia, eso produce un movimiento económico 15 veces mayor. Es decir, produce economía por 15 soles. Y esos 15 soles producen impuestos por 2,5 soles. Entonces, por cada sol... Rentable absolutamente. Totalmente rentable. Y en el programa Techo Propio, que no es así de rentable, sino ya es más o menos equilibrado, la plata se recupera, no se multiplica por 2,5, pero se recupera. Pero hay una cosa que es fundamental. En el programa Techo Propio, el privado entrega la casa con agua, luz, desagüe, pistas, veredas, parques y todo lo necesario para que la familia cuente con los servicios básicos desde el primer día. Entonces al Estado no le cuesta nada, le cuesta cero. Es más, muchas veces en muchas urbanizaciones el agua no llega al punto del terreno, hay que traerla de 2 kilómetros, 3 kilómetros y muchas veces hay que hacer hasta un pozo. Entonces el privado le está costeando todos esos servicios al Estado. Lo único que el Estado pone los bonos para que estas familias puedan acceder. Y hay zonas de la capital, por ejemplo, que poner una conexión de agua cuesta 3 veces o 4 veces los bonos para techo propio. Entonces es una auténtica locura. ¿Cómo me puedo gastar en una conexión de agua 4 bonos? Con esa sola conexión podría ser 4 casas. Claro, es que finalmente nos habla del desorden en el cual hemos crecido, pues, ¿no? Así es. Finalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, poner sobre el tapete todas estas cosas que el Estado, como rector, debería impulsar finalmente. Muchísimas gracias. Encantado. Jorge Zapata, presidente de Capeco, ha estado con nosotros. Ahora les vamos a contar que un millonario